¿Qué tal, chicos, lords and ladies? Bienvenidos de nuevo a un vídeo súper chulo, a un vídeo que he disfrutado muchísimo y a un vídeo que tenía muchísimas ganas de traeros con mi trampa de solo. Señor Calamardo, venga a ver. Nada más y nada menos que dos super titanes del juego han accedido a hacer un poco de pruebas con nuestra trampa de solo. Y eso, chicos, creo que es buenísimo, porque para todos aquellos que decidáis seguir el camino de las trampas de solo, os puede dar una visión de lo fuerte, de lo extraordinariamente difícil que se ha vuelto el juego y lo difícil que es aguantar hits de estos pedazos de titanes. Quedaros conmigo porque nada más y nada menos que tendremos a Tata, que el Rally Lead de mi gremio, y un invitadísimo especial como Sugar Way. Sí, señor, Sugar Way, el gran titán del gremio BRR, ¿de acuerdo? Que también nos ha ayudado para hacer pruebitas con nuestra trampa y ver esos ataques full que nos van a mandar. Quedaos conmigo porque la verdad es que son muy dolorosos, pero sobre todo aprenderemos y veremos los límites a los que podemos llegar a poner un castillo de mis características. Sobre todo, chicos, quedaos conmigo porque considero que es un vídeo muy chulo. Y sobre todo, disfrutad, pasadlo bien y como siempre, empecemos. 3, 2, 1, jump! Bueno, chicos, pues ya estamos aquí en la trampa de solo y como veis todavía me estoy recuperando de los hits que me han pegado estos dos pedazos de titanes. Estoy en 84 millones de poder, estaremos subiendo las tropas, no hay ningún problema. Pero antes de empezar, ¿de acuerdo? Antes de empezar con los hits, una vez más, hacemos un pequeño repaso sobre la estructura de mi trampa, ¿de acuerdo? Os enseño un poco los talentos, porque me habéis preguntado muchas veces qué talentos tengo en la trampa. Yo utilizo talentos mixtos, ¿de acuerdo? Talentos mixtos en los que procuro dar un poco más de prioridad, a pesar de que tengo los tres ataques. Procuro dar un poco más de prioridad al ataque de infantería y al ataque de artillería. Más que nada porque la infantería siempre es mi línea frontal y por lo tanto necesito los mayores stats en esa línea, ya que siempre va a absorber los hits. Y luego intento poner un poco más en la artillería porque es raro, de acuerdo, el recibir algún ataque que no sea o de infantería o de caballería, de acuerdo. Entonces, si recibo caballería, me interesa tener un poquito la artillería mejorada y esa es un poco la distribución que utilizo de los talentos, que siempre me lo estáis preguntando, de acuerdo. Una vez más también la formación de combate, mis tropas. Ahora mismo he perdido bastante, de acuerdo. Yo siempre estaba en los 5.5, 6 millones aproximadamente de arqueros. Ahora he perdido bastantes por los hits. También con gladiadores creo que estaba en los 2.3 millones. No os preocupéis que la recuperaré, pero como siempre, para todos aquellos que me lo preguntáis, siempre dejamos un poco claro, ¿de acuerdo?, cuáles son los stats de mi trampa. Y con esto, chicos, empezamos los hits. Aquí tenemos a Tata, chicos, una persona que no necesita casi introducción. Es uno del Rally Lead más top que hay en mi gremio y uno de los titanes del juego, con una cuenta maxeada y la verdad es que una pegada que asusta. Tata, como compañero de gremio, ha accedido a ayudarnos un poquito más con las pruebas y lo que estaremos haciendo al principio es probar ataques sin líder y luego estaremos utilizando ataques con líder. Eso pasa normalmente porque contra las trampas a veces la gente intenta como engañar a la persona, a la trampa, primero mandando sin líder y luego mandando con líder para ver si hay algún cambio y demás. Pero bueno, quiero ver también la pegada que tiene Tata sin líder contra la trampa, porque creo que es bastante interesante. Y sobre todo, chicos, estaremos probando infantería y caballería. Aquí tenemos el primer ataque, de acuerdo, con caballería sin líder. Ya veis los monstruitos maxeados, los héroes de 11k. Es decir, un ataque doloroso, de acuerdo, con sus T2, por supuesto, sus T2 colchón. Y con esto, chicos, estaremos analizando primero esos dos tipos de hit. Como veis, sin líder, pues es un ataque bastante doloroso, chicos. Estamos hablando de 377k de heridos sin líder, acordaros. Es decir, una pegada en la que realmente asusta. No estaremos probando artillería porque ya hemos visto, incluso en los vídeos anteriores, que la artillería es como la parte donde yo tengo más éxito. Tengo siempre la falange de infantería, yo no puedo cambiar mi falange y por lo tanto, como hemos dicho, estaremos probando ataque de infantería y caballería, tanto con mi compañero Tata
Tatak y más adelante con Sugar Whey. Con esto, chicos, pasamos al ataque de infantería, que es el que nos toca ahora sin líder. Y como siempre, chicos, esto tiene que serviros para vosotros para poder analizar, ¿de acuerdo? Cuáles son los límites de la trampa. Sobre todo, algún día os podéis encontrar también con ataques sin líder para ver las tropas que tenéis, para ver el daño que os pueden hacer o incluso para engañaros. Aquí tenemos ya de camino el ataque de infantería, ¿de acuerdo? También con sus C2 colchón estamos haciendo un ataque sin líder, también con todos los de 11k, como veis todos los monstruitos al máximo de pago. Y en este caso, como vais a ver, el daño que nos hace es un poquito menos, obviamente es lo esperado, la caballería nos tiene que hacer muchísimo más daño. Y esto a Tatak pues también le sirve un poco para saber cuál sería, por decirlo, la expectativa de daño que haría un tipo de ataque así, para intentar averiguar la falange, por ejemplo, en la que estamos. Ahora sabría Tatak, por el daño que nos ha hecho, que nosotros estamos en falange de infantería y que el ataque de caballería sería el que nos haría mucho más daño. Así que, una vez probado esto y ya viendo los resultados, ya os digo que sigo diciendo que con solo ver estos números sé que va a ser muy doloroso, que es lo que se nos viene ahora, y todo para que vosotros podáis ver también el resultado, por así decirlo, de un ataque con líder de un titán. Vamos a pasar a esos ataques con líder. Muy bien, chicos, pues antes de pasar a los siguientes ataques con líder, obviamente para mí es imperativo tener que ponerme un potenciador del 50%. Si no tuviera ese potenciador, os digo que el resultado sería muy pero que muy nefasto. Y ya os digo que hasta ahora hemos intentado actuar contra ataques sin líder, pues como si estuviéramos con anti, si estuviéramos dormido, un poco representando una batalla real en la que no haría falta ponernos ese potenciador. Pero ya veis que la equipación de Tatak es muy pero que muy potente, y aquí se nos viene el primer ataque en infantería. No os digo nada, chicos, la infantería se va acercando, monstruitos a tope, una equipación que asusta, héroes de 11k, todo lo máximo posible casi. Y ya veis que Tatak nos quema, nada más y nada menos, como veis, chicos, que fracaso. Estamos hablando de un fracaso y estamos hablando de 266k de muertes. Y a él, obviamente, pues le sobrevivió el asedio. Estamos hablando del poquito asedio que tenía aquí, fue lo que le sobrevivió. Lo sorprendente, chicos, lo sorprendente es que en mi lado solamente murieron las T1. Eso es porque los monstruitos de pago se supone que tienen que estar haciendo el daño más tarde, a lo mejor, que el que está recibiendo mis T2, y por eso mis T2 van primero a la enfermería y luego acaban muriendo las T1. Pero sin duda un resultado muy pero que muy doloroso. Ya veis, ataque infantería full máximo, monstruitos. Pero bueno, esto ya viene el preludio, chicos, de que la caballería todavía va a ser muchísimo más dolorosa, así que quedaos conmigo y vamos a por ella. Muy bien, chicos, pues aquí tenemos la caballería, el hit peor que puede recibir una trampa de mis características, lo peor de lo peor, con todos los héroes maxeados, con todo T4. Esto va a ser muy doloroso, chicos. Fijaros cómo baja mi poder. ¡Buah! De 87 millones a 79, y estamos hablando nada más y nada menos que, fijaros, de un hit muy pero que muy doloroso. Lo visto ya es demasiado. Una vez más, no está mal porque también le sobrevive solamente el asedio. Estamos hablando de este asedio, es el que le sobrevive, así que suficiencia fuerte tiene mi composición, pero obviamente nos mete un golpe durísimo, matándonos casi 600k de tropas y 200k casi de T2, chicos. Así que el resumen, Tatak pega muy fuerte. Si alguna vez os hacéis una trampa de estas características así de pequeña, ya empezáis a conocer un poco las limitaciones, y sobre todo estando a level 59 con este set de aquí que tengo yo, a pesar de que no sea muy malo, que esté bastante bien, pues ya sabéis, fijaros que un ataque de caballería nos puede hacer muchísimo daño. Y con esto, chicos, pasamos a nuestro invitado especial. Pues lo prometido, chicos, aquí tenéis a Sugar Whey, que también va a estar haciendo unas
las pruebas con nuestra trampa y darle muchísimas gracias porque es una cuenta tremenda que tiene muchísima gente y muchísimas tareas que hacer durante toda la semana, así que gracias por atendernos. Sobre todo Sugarway, lo diferente que tiene de Tatak es que pega un pelín más fuerte, pero en este caso no va a estar utilizando el potenciador del 50%. Como veis, empezamos directamente ya con líder, no tiene ningún sentido estar haciendo también las pruebas sin líder. Ya vais a ver que el primer ataque, bueno, es un poco sorprendente, ¿de acuerdo? Yo creo que a lo mejor Sugarway en ese momento, tenéis que saber también que obviamente estamos hablando de un Sugarway que estaba antes de ser varón y por lo tanto todavía su potencia es un poco menos porque no tiene los títulos de varón, pero Sugarway tiene muchísimas joyas de varón y la verdad es que es una bestia parda. Estamos hablando de que solamente con infantería me ha clavado 200k de muertas y de muertes, ¿vale? Y la diferencia es que a lo mejor está usando alguna que otra configuración diferente de monstruitos que Tatak, y no, aquí en este caso no le sobrevive nada, no le sobrevive ni tan siquiera el asedio. Pero bueno, la verdad es que es un hit igual de fuerte, estamos hablando una vez más de 800k de heridos, que solamente con la infantería. Yo, chicos, la verdad es que me asusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Dicho esto, vamos a la segunda parte dolorosa, que es nada más y nada menos que Sugarway atacándonos con la caballería. Muy bien, chicos, pues agarraros los nachos. Como os he dicho, Sugarway nos va a hacer su ataque de caballería también una vez más, todo full T4 máximo. Los familiares, los monstruitos, yo ya no sabía dónde meterme porque sabía que este hit iba a doler muchísimo. Y fijaros, nada más y nada menos que hasta 78 millones de bajada. Un hit bastante duro. Aquí tenéis, por ejemplo, el hit. Estamos hablando de un fracaso y estamos hablando de nada más y nada menos que 805.000 muertes. Eso es 1,4 millones de bajas en mi lado. Y le sobrevive, por supuesto, el asedio, pero aquí la hostia... bueno. ¡No puedo creer lo que estoy viendo! Bueno, chicos, fue una auténtica brutalidad. Aquí, pues también seguramente la configuración sería de monstruitos un poquito diferente. Eso ya es una estrategia que utilizan los Rally Leads, pero fijaros, nada más y nada menos que 1 millón de T2 vapuleados. A pesar de que aquí tenía una configuración un pelín menos, porque no había recuperado esas 200k que me había matado al principio. Pero sin duda, chicos, creo que este vídeo os puede servir muchísimo, muchísimo para daros cuenta qué pasa si tenéis una trampa de solo y os ataca a alguien de estas características. Yo he disfrutado muchísimo, muchísimo haciendo el vídeo. La verdad me lo he pasado muy pero que muy bien. Y aquí os enseño un poco también las equipaciones de Sugarway para que veáis también con qué me estaba atacando. Tanto su equipación de infantería y luego su equipación de caballería. Y por supuesto estamos hablando de unas equipaciones tremendas. Bueno, chicos, espero que os lo hayáis pasado muy bien. Yo la verdad he disfrutado muchísimo. Como he dicho muchas veces ya en el vídeo, creo que es un vídeo que me ha enseñado muchísimo. Creo que vosotros también podéis coger un poco de referencia y id con mucho cuidado con los monstruitos máximos y con este tipo de cuentas si os las encontráis, si tenéis algún tipo de castillo de estas características. Así que con esto, chicos, cierro vídeo. Nos vemos en la siguiente entrega. Muchas gracias por estar aquí y os mando un beso enorme. Chao, chicos. Three, two, one, jump!